Bueno, vamos a ir a otras informaciones que tienen que ver con las candidaturas presidenciales y en especial con la situación de Franco Parisi, que aseguró que le pidió asilo a Estados Unidos. Él habla de una persecución política, dice que acá en Chile se le está haciendo una persecución no solo política, sino que también económica. Todo esto en las primeras palabras que tuvo con un medio a partir de esta denuncia, de esta orden de arraigo, claro, no está acá en Chile, por una pensión alimenticia que supera los 200 millones de pesos. Tenemos ya a Francesco Gatzela para que nos cuente, analicemos y profundicemos un poco en las palabras, en sus respuestas a todo lo que ha tenido que enfrentar por estos días Franco Parisi. Hola, Francesco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. La verdad, las cosas que Franco Parisi en esta entrevista en Radio Cooperativa, damos la gentileza, no quiso responder derechamente a ninguna de las acusaciones hechas hasta el minuto y conocidas por la prensa a propósito de justamente esta demanda millonaria, esta deuda millonaria, y también a propósito del arraigo. No se ha querido referir porque dice que todo eso está en manos de sus abogados, de la justicia, aunque sí da una señal, porque no es primera vez que vive un proceso judicial cercano, durante o después de una campaña presidencial, y dice que tal vez, tal como las anteriores veces, va a salir airoso del problema. No se quiso referir derechamente si paga o no la pensión de alimentos de sus hijos, no se quiso referir derechamente a su situación actual con respecto a esta orden de arraigo, simplemente planteó que él puede venir a Chile cuando quiera, sin dar una fecha de cuándo se va a ejecutar justamente ese viaje, que sí ha hecho campaña y lo va a seguir haciendo desde Estados Unidos, que no necesita realmente estar en Chile para hacer campaña, una cuestión que es bien sorprendente, entendamos, un candidato presidencial que no está haciendo campaña en terreno, pero bueno, dice que a través de las redes sociales y a través de reuniones con los equipos de sus partidos y los candidatos de sus partidos, él puede realizar perfectamente campaña hasta un minuto en que si va a viajar a nuestro país, termine de resolver ciertas cuestiones privadas que tienen que ver con contratos de asesorías que está realizando todavía en Estados Unidos, y ahí agrega un punto interesante desde cierto perfil político, y es que él, al no ser un candidato que tiene plata pública, es decir, no es candidato, no es representante en el Parlamento, no fue ministro o presidente de Banco de Estado como Sebastián Sichel, tiene que seguir generando ingresos para poder sostenerse. Dicho todo eso, claro, planteó lo del asilo político, que no tiene que ver particularmente con lo que está viviendo ahora en términos procesales de una pensión o no alimenticia, sino más bien en la entrevista él se refería a una suerte de animosidad, enemistad que existe entre los grupos fácticos, plantea, con su candidatura, con Franco Parisi en general, y que por lo tanto en su minuto tuvo que dejar el país y claro, pensó en el tema del asilo político porque no tenía todavía su residencia en Estados Unidos, y una vez que la consigue, desiste del tema del asilo, pero sí anuncia o informa que en algún momento fue parte de lo que pensó para evitar que siguieran existiendo procesos judiciales o en Chile, o que esto pudiera afectarlo fuera de Chile, pensando en que en su tesis, uno entiende de la entrevista, infiere, esto no iba a parar. Y lo que estamos viviendo ahora, más allá del tema personal, familiar y privado, evidentemente, que existe detrás de esto, él plantea que es un caso más que se da en una campaña presidencial. Escuchemos las declaraciones con respecto justamente a este tema de Franco Parisi en Radio Cooperativa. Nosotros pedimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos porque sabíamos lo que se venía. Del momento que yo vi que salía en la encuesta, pedimos asilo político acá en Estados Unidos. Político hoy? No, ya no, porque justo me llegaron la actualización de los papeles, estaba buscando justo mi residencia. En Chile hay persecución política, económica y social a aquellos que no comulgan con los poderes económicos, políticos, sociales que existen en Chile. En Chile no hay una democracia. A ver, la información que manejamos hasta este minuto y que podemos dar cuenta de ella, digamos, tiene justamente las dos aristas, o las dos partes, mejor dicho. Entrevistamos el día domingo por las pantallas de CNN Chile al abogado de Franco Parisi, quien decía que falta hacer una liquidación general y total de esta supuesta deuda para encontrar realmente el número, que sería mucho más alejado o pequeño, como ustedes quieran, que esos 200 millones de pesos y más que se dice esa deuda, ¿no? Y además, con respecto al arraigo, se planteó que era inoficioso porque él ya estaba fuera de Chile y que no tenía mucho sentido hacerlo, aun cuando él puede volver a Chile y se ejecuta, que no significa que lo detengan.
Eso por una parte. La otra parte involucrada evidentemente sigue sosteniendo que ese es el monto y que y que todavía faltan cosas por calcular en el camino y que por otra parte, sin duda, aquí hay un tema que va mucho más allá del tema judicial, que es un tema profundamente delicado. Evidentemente estamos hablando de una familia, niños de por medio, menores de edad, cuestión que han sostenido ambas partes. Entonces, claro, lamentablemente, como es candidato presidencial, no está en Chile y hay una carrera de por medio, lo político se mezcla con una arista muy sensible en la cual tenemos que tener mucho cuidado, pero el punto, y que me parece valioso también, es que no hemos entrado quizás en el debate que importa mucho más si hay un asilo o no de por medio, sino el hecho justamente que se ha discutido en Chile hace buen rato a propósito de los retiros, que tiene que ver con las pensiones de alimentos, si estas se pagan o no, y cuáles son las consecuencias que existen para quienes no lo hacen. Dicho eso, se le preguntó varias veces a Franco Parisi cuando vuelve a Chile. No hubo una respuesta definitiva, como yo les decía. Escuchemos parte de esas declaraciones. Franco Parisi, si no gana la elección, ¿se queda en Estados Unidos? ¿Vuelve a pedir asilo político o vuelve al país? Yo creo que estaría en Chile. No, perdón, no, a ver, déjame pensarlo bien, No, yo creo que estaría acá en Estados Unidos. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la persecución es muy fuerte en Chile. Ya, o sea, o gana o se queda en Estados Unidos. Yo creo que, pero es que en Chile me van a coartar trabajar. Usted no sabe lo poderoso que son los grupos económicos en Chile. Ellos hacen y deshacen. Básicamente la misma línea de la respuesta anterior, vuelvo a insistir, no se quiso referir al tema judicial, pero bueno, está en campaña presidencial, adversarios suyos se refirieron a estos temas, escuchemos ahora. No es pensable que alguien no venga a mirar a los ojos a su pueblo en Chile buscando la máxima solución para estar en Chile. Y lo que veo es que este candidato hace lo mínimo, o sea, es al revés, uno lucha por estar acá. No es aceptable este argumento de, mire, yo llego solamente para el día de la elección, todavía desde el año pasado para que les paguen los papás corazón. Es la falta de empatía, es la muestra de la falta de empatía. Si no tiene empatía frente a la norma, si no tiene empatía frente a su propia familia, si no tiene empatía, ¿cómo va a tener empatía con Chile? Que es absolutamente condenable en cualquier caso de que alguien esté en deuda con pensiones de alimentos. En este caso, que se refiere además a un candidato presidencial, lo más razonable es que el candidato presidencial venga a Chile y aclare la situación. Esto de hablar vía telemática de una situación concreta que lo afectaría a él, como es el no pago de pensiones de alimentos, se soluciona en Chile, no en Estados Unidos. Bueno, Marco Enrique Sominami y José Antonio Kast, esta jornada, claro, lo emplazan a aclarar la situación. Yo les decía en esta entrevista, no quiso aclarar ninguna situación porque dice que esto está en manos de los tribunales de justicia y sus abogados y que eso le va a terminar dando la razón, y además aportó que al final del día Marco Enrique Sominami lo dice bien en general, así que supongo que también incluye a José Antonio Kast, fueron parte de una misma operación hablando de estos temas en la campaña anterior, cuando también saltaron a la luz ciertos problemas judiciales que sí, después se resolvieron, pero que durante ese periodo ellos participaron de eso, se aprovecharon, digamos, de eso también. Parte de lo que podemos informar hasta esta hora. O sea, hasta ahora nos quedábamos con que él insiste que nunca fue notificado de esta millonaria deuda de grandes proporciones. El Partido de la Gente le sigue entregando su apoyo y hasta ahora no volvería a nuestro país, así que vamos a tener una situación bien particular, que es un candidato presidencial que no está en Chile y si no gana, dice que se queda en Estados Unidos. Así que vamos a quedar pendientes porque acá hay una cosa puntual que tú además también destacabas, sí, que efectivamente hay acá una familia que no ha recibido lo que corresponde, hijos de Franco Parisi, en torno a esta denuncia por una pensión alimenticia. Sí, muchísimas gracias. ¿Sí? Una sola cosa, que falta, porque lo que nos decía el abogado de Franco Parisi lo sostiene hasta ahora, que falta conocer la reclamación que ellos hicieron y que están esperando con respecto justamente a estos temas, si existe o no la liquidación que dé el número final o el tema del arraigo, y entiendo esto se está resolviendo justamente durante esta misma jornada. Sí, vamos a quedar pendientes entonces también si tenemos novedades con respecto a lo que tú planteas, Francesco. Gracias por el reporte.